los contribuyentes, facilita también eso, como se explicaba por acá, por la directora, por la jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Es una facilidad que se ha dado en los últimos meses ya de extender ese periodo de pago de la cuota mensual durante 20 días, antes era 10, y a la vez esa extensión pues también debiera facilitar al banco su actuación para que no se concentre en los primeros días, que cuando, como usted decía, pues hay muchos pagos de la población, y especialmente también los pagos que el banco debe hacer a los jubilados en todo el país. ¿Cómo has visto la actividad de manera general, Jorge, la presencia de los contribuyentes en los bancos en estos meses, en estos 2 primeros meses del año? Hemos tenido una gran afluencia de contribuyentes a las sucursales de nuestro banco. Hemos realizado algún tipo de promoción mediante los cobradores pagadores, permitiéndoles poder reservar, para decirlo de alguna forma, los horarios en que ellos puedan asistir a las sucursales. Les recomendamos cuáles son los horarios menos congestionados. Para que me expliquen un poco esa figura, los cobradores pagadores son aquellas personas que un poco se convierten en agentes pagadores de un grupo de trabajadores por cuenta propia. Sí, de hecho, estas personas son también trabajadores por cuenta propia y tributan a la UNAT, pero es, al igual que los tenedores de libros, una figura asesora o auxiliadora del resto de los trabajadores por cuenta propia. Estas personas asisten a nuestras sucursales con los tributos de varios trabajadores por cuenta propia, que por voluntad de ellos se confían y delegan en el cobrador pagador para que asista a la sucursal de los bancos y allí ingrese el tributo o los tributos que él deba honrar. ¿Algún otro elemento más, Jorge, que usted quisiera destacar? Bueno, creo que hasta el momento hemos ido evolucionando y con el mutuo trabajo de la Oficina de Administración Tributaria y los bancos ha habido una mejoría, así lo aprecio, en el cobro de los impuestos, porque no obstante haber crecido vertiginosamente en los últimos tiempos, sí se está prestando un servicio, no digo que sea el que esperamos, porque aspiramos a mucho más, pero se está prestando un servicio bastante ágil y respondiendo a esta demanda que hemos tenido aceleradamente en los últimos momentos. Gracias, Jorge, por su participación en nuestra mesa redonda. Hubiéramos querido tener reflejos de cómo está el pago de los impuestos en otros territorios. Lamentablemente un trabajo que teníamos desde Guantánamo ha habido problemas técnicos y no se ha podido recibir hasta este minuto, pero les propongo acompañar, por supuesto, también esta mesa redonda de apreciaciones sobre otro elemento que pueda ayudar a que los contribuyentes conozcan más qué es lo que deben hacer y cómo deben actuar en estos momentos. Como se decía acá, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba está brindando asesoría a los contribuyentes para que puedan conocer los documentos, llenar esos documentos que deben presentar en las oficinas de la Administración Tributaria en todo el país. Sobre ese particular, este trabajo que, bueno, nos están diciendo que no está ahora en este minuto tampoco listo ese trabajo, ni Guantánamo, ni la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, las cosas de la técnica y de los programas en vivo. Y bueno, vamos a aprovechar entonces que está por acá la directora jurídica de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, la compañera Sonia Fernández Ramírez, para que nos ilustre, nos hable sobre las responsabilidades que asumen los contribuyentes ante la sociedad y ante la ley, como parte también de este ordenamiento, esta disciplina en la que el país pues se está encaminando. ¿Cuáles son las responsabilidades concretas, Sonia, que tienen los contribuyentes y qué medidas o qué sanciones se pueden adoptar con aquellos que se tornen morosos o que evadan el pago al fisco de esas contribuciones? Bueno, antes de hablarte de los incumplimientos y las responsabilidades a exigir,
permítanme aclarar a los contribuyentes de que la Administración Tributaria es una prestadora de servicios públicos y que vela en la aplicación de la legislación tributaria vigente en el país, que siempre sea ajustada a los principios de equidad, de justicia, de capacidad contributiva, y que como representante del Estado no exijamos a los contribuyentes más allá de lo que tienen establecidos en ley, tanto para los nacionales como para los extranjeros. La propia Administración Tributaria tiene atribuciones especiales otorgadas por el decreto ley, referidas específicamente al registro de contribuyentes y al otorgamiento del número de identificación tributaria. El registro de contribuyentes que hoy tenemos en cada una de nuestras oficinas municipales está reglamentado por el reglamento publicado en la Gaceta Oficial de la República en el año 2010 por la resolución número 113 de la jefa de la ONAT. Ahí establecemos el procedimiento tanto para la inscripción, que es grabada con un sello de timbre de los que se ha hablado aquí en el importe de 30 pesos, y que este contribuyente, una vez que está inscrito, asume deberes y obligaciones con la Administración Tributaria. Entre los derechos que tiene, por ejemplo, a la vez que está inscrito, y además un deber de la Administración Tributaria, puede pedirnos que le certifiquemos cualquiera de sus situaciones fiscales debidamente actualizadas, para con estas certificaciones hacerla valer para otros trámites, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Otro de los elementos importantes y que así está normado es el otorgamiento del número de identificación tributaria, conocido con las siglas NIT, elemento extremadamente importante, sobre todo hoy, porque es un número único, irrepetible, y que permite, una de las facilidades de las que se ha hablado aquí, a los asuntos de poder pagar las personas naturales, sobre todo los trabajadores por cuenta propia, en cualquier lugar del país, en cualquiera de nuestras redes bancarias. Ahora bien, estas oportunidades que tiene la Administración Tributaria también están respaldadas en el propio decreto ley, que hemos hablado del decreto 169 del año 97, y permite entonces exigir responsabilidades a los contribuyentes que de alguna manera son incumplidores o son violadores de la disciplina fiscal. Cuando ahorita la vicejefa se refería a cómo están los niveles de presentación de declaración jurada, también estamos hablando del cumplimiento de las obligaciones cotidianas. Y en este último periodo podemos decir que la disciplina fiscal estaba alrededor del 88%, teniendo entonces un nivel de incumplimiento de un 12%. Este incumplimiento del 12% de estos contribuyentes, algunos aluden que es por desconocimiento, otros porque no están en condiciones de pagar o porque simplemente no quieren pagar. De hecho, el desconocimiento de la norma no los exime de su cumplimiento. Y ahí tenemos entonces el procedimiento que podemos aplicar, según la norma, en cuanto a la demora en llevar o realizar estos aportes al presupuesto del Estado, que es muy importante que lo hagan en fecha y en la cuantía debida, porque estos aportes tienen un destino específico, estos aportes tienen una cuantía que ya están definidas en qué se van a utilizar en los diferentes niveles presupuestarios. Y te pongo, por ejemplo, un contribuyente que demore en pagar 30 días, un mes, pues bueno, tendrá un recargo por mora de un 5%. Recargo por mora que no es una penalidad, no es una sanción, sino que tiene un carácter indemnizatorio precisamente por esta demora del aporte al presupuesto del Estado. Si el contribuyente demora más de 30 a 60 días, pues bueno, tendrá entonces porcentualmente un incremento del recargo en un 10%. Y si demora más de 60 días, pues bueno, se empieza a graduar ese recargo en un 0,2 por cada día de demora. Esos serían los recargos o las indemnizaciones por estas demoras y la responsabilidad que le estamos exigiendo. Otro de los procedimientos que podemos aplicar en función de la responsabilidad es también el referido a las infracciones y sanciones. Y estas sí ya son penalidades que están graduadas en el decreto ley desde una multa fiscal, una pérdida de incentivo o la propuesta de un cierre de establecimiento, tanto para una persona jurídica como para una persona natural, entre los que están los trabajadores por cuenta propia. Estas sanciones pueden, en el ámbito de las multas, pueden variar y oscilar. Podemos tener multas de cuotas fijas o multas
una tarifa fija que pueden oscilar para personas naturales entre 50 y hasta 3.000 pesos. Para las personas jurídicas, para el sistema empresarial, en el caso de los porcientos, por los no pagos o por los pagos en la cuantía no debida, o en los casos de los contribuyentes que tienen la obligación de retener y no retiene y no aporta al presupuesto del Estado, pues bueno, también puede ser sancionado con una de estas multas. Y en el caso de los incumplimientos de los deberes formales, pueden ser entonces multas fijas. Es decir, los porcientos son para las cuotas dejadas de pagar, para las cuantías dejadas de pagar, y las multas de carácter fijo, multas de hasta 1.000 pesos, multas hasta 3.000 pesos o hasta 10.000 pesos, que es el rango máximo que tenemos en el decreto ley, pueden ser aplicadas en dependencia también de el nivel del incumplimiento. Podemos graduarla en dependencia de cómo ocurrió este incumplimiento y finalmente, si estos incumplimientos persisten, el contribuyente no sigue sin pagar a pesar de haber sido requerido, a pesar de la actuación que hizo la administración tributaria, pues entonces ese incumplimiento ya va a una situación de exigencia mayor y podemos ir entonces ante las autoridades correspondientes en el país y hacer la denuncia por el delito de evasión fiscal, que hoy está así descrito en la ley penal y dentro de los delitos de contra la hacienda pública. Este delito tiene un marco sancionador hoy en el país de 2 a 5 años. Y si concurren figuras agravantes para él, pues bueno, la sanción penal pudiera ser superior de 3 hasta de 8 años. Esto es en caso de las responsabilidades que podemos exigirle. Que es un proceso, como usted señalaba, que es gradual, que trata de ser, podemos decir, disciplinario, en el sentido de llamar a las personas a recapacitar, a entender el papel y el rol que deben cumplir en nuestra sociedad, pero que puede llegar hasta sanciones penales por el incumplimiento de una obligación con la sociedad y con el Estado. Incluso podemos decirte que en la práctica de administración tributaria en estos años, la administración ha procesado o ha presentado ante las autoridades correspondientes 21 casos de evasores fiscales. De ellos ya han sido ejecutoriamente sancionados 16 casos y las sanciones han oscilado desde privación de libertad hasta limitación de libertad y trabajos correccionales con internamiento. Como resultado de incumplimiento y de evasión fiscal realmente. Esta figura no es privativa de Cuba, abogado, ¿no? No, esta es una figura que está en todas las legislaciones, que en el mundo entero una de las figuras más severamente sancionadas son precisamente las evasiones fiscales. Y en el país, bueno, la tenemos recogida hoy en la ley 62, en la ley del Código Penal. Siempre uno recuerda el famoso caso de Al Capone, que no fue a prisión por la mafia que dirigía ni por todos los negocios que tenía, sino por no pagar impuestos. Exactamente. Randy, también decir que bueno, los contribuyentes no están en un desamparo ni en un estado de indefensión contra cualquier acción que realice la administración tributaria. Ellos pueden tener su sistema de garantía a través de las reclamaciones, como había dicho la jefa de la oficina en un inicio. Y el contribuyente puede venir ante nosotros en 2 momentos a reclamar en la vía administrativa. Una, ante la propia instancia que le hizo la primera exigencia, a lo que nosotros llamamos dentro del decreto ley el recurso de reforma, que el contribuyente tendrá un término, después que se le notifique la exigencia de la deuda, la imposición de la multa, tendrá 15 días para venir a hacer esta reclamación y la administración tendrá entonces 60 días hábiles para darle la respuesta. ¿Una reclamación de qué tipo pudiera ser, por ejemplo, doctor? Esta reclamación puede ser de que le impusimos una multa porque el contribuyente incumplió uno de los deberes formales o incumplió con sus deberes con el registro de contribuyente, no actualizó su situación fiscal, no entregó la documentación que se le requirió, no presentó la declaración jurada, no presentó los estados financieros, que es otra de las obligaciones que tiene sobre todo el sistema empresarial. Y bueno, ante estas situaciones de imposiciones de multa por estos incumplimientos fiscales, ellos vienen a nosotros y nos pueden explicar administración tributaria,
yo tenía tal situación, adécuame la multa impuesta, o me puede decir, mira, yo tengo una prueba que dice que sí sí cumplí con mi obligación. Y bueno, ante esa situación, la administración pues reformula su solicitud, y si se equivocó o si cometió algún error, pues bueno, lo reconoce y le da la razón al contribuyente. Una vez verificada, si no es así, si el contribuyente sí se demuestra su incumplimiento, pues bueno, la reclamación no es a su favor. Este contribuyente, de mantenerse inconforme con la respuesta que le damos en esa primera instancia, pues puede tener un segundo momento de reclamación ante la administración tributaria y va ante el órgano inmediato superior que conoció de esa primera reclamación. Es decir, que si fue un director provincial quien emitió la respuesta a ese recurso, pues entonces viene alzada ante la jefa de la ONA, que también tiene 60 días para darle respuesta al contribuyente, pero el contribuyente tiene que cumplir con un requisito de previo pago, tiene que hacer un depósito en calidad de garantía para poder dar respuesta a esa reclamación, que también es un principio bastante universal, está recogido en otras normativas internacionales y no es privativa solo de la administración tributaria. En el supuesto caso que el contribuyente siguiera inconforme con la respuesta que da la administración, pues entonces vamos a un proceso judicial y nos enfrentamos en una igualdad de condiciones ante la Sala de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial correspondiente, y ahí nos ponemos a disposición de un proceso donde el tribunal emitirá a su juicio si la norma estuvo debidamente aplicada, si las pruebas fueron debidamente probadas, y bueno, se emitirá un fallo judicial ajustado a derecho y se le dará razón a quien la tenga. Es decir, que como mismo el contribuyente pues le puede ser aplicada la ley y puede sufrir sanciones por incumplir con sus obligaciones tributarias, tiene a su vez ante esa ley también la posibilidad de apelar en el ámbito de presentar recursos ante la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Está en paridad e igualdad ambos componentes, en este caso ante la justicia. Cumpliendo siempre los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, que bueno, allí hay que presentar todas las pruebas que él estima, como las presenta también la propia administración tributaria. Pero bueno, en esencia ese sería el sistema de reclamaciones. Como directora jurídica de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ¿cuál sería su mejor consejo para un contribuyente en este minuto? El mejor consejo, y es el momento más indicado para decirlo, es pagar en tiempo y en la cuantía debida. Los contribuyentes no tienen por qué enfrentar un proceso en el cual les reclamemos mora, no están por qué obligados a que nosotros tengamos que hacer acciones de control y aplicar multas que son indeseadas, siempre y cuando tengan una buena disciplina fiscal. Es lo más saludable que pueda ocurrir, sobre todo hoy, que ya quedan apenas, como tú dijiste, unos días para que tengan el beneficio del pronto pago en la presentación de su declaración jurada, que no cometan errores en ese cálculo que después lleva a que la administración tributaria tenga que asumir otros procesos, y que sobre todas las cosas, si tienen duda, se acerquen a nuestras áreas de asistencia al contribuyente, a las áreas de la propia ANE, que está dando una asesoría muy personalizada y muy profesional a todos los contribuyentes en general. Y recordar que pagar solo ante el banco. Ajá. Gracias, Sani. Bueno, Yolanda, en estos minutos finales de nuestra mesa redonda de hoy quisiera pues que usted nos hablara su valoración general de esta campaña en la que estamos ahora, de la situación en la que el país pues está enfrentando este pago de los tributos sobre los ingresos personales. ¿Cómo usted valora de manera general la campaña? ¿Cómo está la cultura tributaria, en su opinión, en nuestro país? ¿Y qué importancia de manera general tiene este llamado a todos nuestros ciudadanos, a todos los que tienen que pagar tributo, a hacerlo de la manera correcta y en el tiempo establecido en este periodo de 3 meses hasta el próximo 31 de marzo? Como se ha podido apreciar y en todas las intervenciones se ha puesto de manifiesto, aunque la campaña no podemos decir que marche mal, pero presenta ciertos atrasos, porque todavía hay alrededor de un 18% que no ha venido a recoger sus documentos
sobre todo de los trabajadores por cuenta propia. En el resto de las personas que deben declarar, tampoco tenemos un retorno de un % elevado. Ya falta un mes para que, con un mes y unos días, para que concluya la campaña, y nosotros, como acaba de decir nuestra directora jurídica, compulsamos a todos los contribuyentes para que se presenten, recojan sus documentos, presenten su declaración jurada, ya sea en la ONAT, como se decía, que si no les da a pagar deben venir a la oficina, que si les da a pagar deben ir a cualquier sucursal bancaria. No tiene que ser en el caso que dé a pagar en su domicilio fiscal, puede ser en cualquier agencia bancaria. Usted puede estar en cualquier lugar de Cuba y en una agencia bancaria pagar su impuesto. Sí, si le da a liquidar y va al banco a pagar, puede ir a cualquier sucursal bancaria. Solamente debe venir a la administración tributaria de su domicilio fiscal si no le da a liquidar. O sea, quería compulsar a los contribuyentes a eso. Como puedes apreciar también, y bueno, podrá apreciar toda la población y los contribuyentes, el trabajo hoy de la oficina es complejo por todas las razones que decíamos. La oficina también trabaja en el perfeccionamiento de su gestión, en el perfeccionamiento de cómo ejercer la fiscalización de todos esos contribuyentes, que no va a ser de la forma tradicional. Tenemos cruces de información con otras oficinas, etcétera, pero lo que queremos es que la gente pague en tiempo y pague lo que debe pagar, porque no deseamos hacer actuaciones que vayan a afectar la economía de los contribuyentes y que entorpezcan el trabajo en general de la oficina, que puede dedicar más tiempo a fomentar la cultura tributaria, a explicar las nuevas normativas, a instrumentar adecuadamente, como tenemos responsabilidad en dos de los lineamientos fundamentalmente del Congreso, en el del Congreso, de los lineamientos de la política económica y social del partido, del 6º Congreso, el 63 y el 65, que nos llaman a una disciplina fiscal mayor, a una cultura, de generar una cultura tributaria y cívica en la población, y a ejercer el control fiscal que permita que cada cual cumpla sus obligaciones y que el presupuesto del Estado cuente con los ingresos necesarios para enfrentar los gastos sociales, que además, motivados en, como hemos explicado, qué destinos tienen los gastos sociales en nuestro país, pienso que nos compulse a todos para poder tributar en tiempo, y al final toda la población se beneficia de esas recaudaciones que van a mejorar los servicios, como habíamos dicho, de salud, educación, a fortalecer nuestra defensa, que también nos va a ayudar a mantener las conquistas logradas en todos estos años. Un impuesto que no significa solo una acción, podríamos decir, de disciplina económica, sino también una participación consciente de nuestra sociedad en su propio desarrollo, en poder pues mantener la escuela a la que van nuestros hijos, en mantener los hospitales y los policlínicos a los que acudimos cuando nos sentimos enfermos, en disfrutar de un buen espectáculo cultural, en poder ver un juego de las estrellas como el que hace poco se dio en Matanza, aprovechando que Johannes Matancera, sí. O que podamos también pues tener garantizada la seguridad social. Yo creo que esos son elementos imprescindibles a la hora de entender la importancia social que tiene el pago de los impuestos, que es una obligación ante la ley y ante el Estado de todos los ciudadanos que deben contribuir, pero es también una manera solidaria de entre todos poder garantizar esos servicios esenciales que son conquistas de la revolución y que son parte también de los derechos que los cubanos pues estamos defendiendo por estos días y siempre en nuestra patria. Yo quiero agradecerle muchísimo a ustedes, Yolanda, pues haber estado con nosotros, haber podido desde nuestra mesa redonda darle esta información a nuestro pueblo, combinar a los que estén en condiciones y en tiempo que en las próximas horas pues aprovechen esa facilidad de tener un 5% de descuento como resultado de su pronto pago antes del 28 de febrero, y al que no le dé tiempo, pues que sepa que hasta el 31 de marzo tiene la oportunidad de cumplir con ese compromiso social y con esa responsabilidad que tiene de pagar
sus impuestos sobre los ingresos personales. Gracias a ustedes por toda esta información. ¿Querías añadir algo más? No, yo agradecer la posibilidad que nos ha dado poder venir a la mesa redonda, que además es un espacio que lo ve la mayoría de nuestro pueblo, porque esto contribuye a fomentar esa cultura tributaria de la que estamos llamados y somos responsables en cultivar en nuestra población. Pues si a ese empeño contribuimos, bienvenido sea y espero que también no sea la última oportunidad en la que ustedes estén aquí acompañándonos en nuestra mesa redonda. Muchísimas gracias y a nuestros televidentes les invito a estar mañana de nuevo con nosotros, 24 de febrero, día histórico para Cuba, nuestra mesa redonda. También estará pues transmitiendo en vivo desde acá, desde sus estudios. Nos vamos con nuestras imágenes del día que se las dedicamos a los estudiantes que en España y también en Estados Unidos han salido a reclamar sus derechos y a enfrentarse a la violencia policial. Muy buenas noches. ¡Qué linda es! Cuba,